Noticias Norteamérica, trayéndote las últimas noticias de Estados Unidos. No olvides suscribirte y compartir el video para ayudarnos a difundir la noticia. El final del juicio político a Trump levanta una nube opresiva en Washington. La conclusión del juicio político de Donald Trump finalmente le pone fin al dominio absoluto del expresidente sobre cada momento de vigilia de Washington y le da al presidente Joe Biden una primera oportunidad de ejercer plenamente su influencia y poder. Si bien los próximos días en la capital pueden no ser tan desgarradores como la semana pasada, que recordó una espantosa recreación del terror dentro en el Capitolio el 6 de enero por parte de los fiscales del juicio político de la Cámara de Representantes, será aún más crítico para el destino a corto plazo del país. Biden ahora puede reclamar la atención completa del Congreso y del público mientras busca impulsar su paquete de ayuda y poner fin a la pandemia. Y ahora su primer viaje oficial fuera de Washington desde que tomó posesión. Pero la absolución de Trump a manos de la mayoría de senadores republicanos el sábado también demostró que su culto a la personalidad lo convertiría en una fuerza dominante en la guerra civil interna que se apoderaba del partido en el periodo previo a las elecciones de mitad de periodo del 2022. Su poder de permanencia, incluso cuando esté fuera de la presidencia, tendrá un gran impacto en el estado de ánimo en Washington y en la capacidad de Biden para unir a la nación. Republicanos prominentes como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y la potencial candidata presidencial del 2024, Nikki Haley, ya están maniobrando para llevar al partido en una dirección diferente. Solo el tiempo dirá si la influencia de Trump será tan omnipresente cuando esté a kilómetros de la acción en su resort de lujo en Florida y el Congreso ya no esté debatiendo su destino político. En una oleada de preocupaciones legales derivadas de sus prácticas comerciales basadas y los intentos de robar las elecciones del año pasado, podrían dañar aún más las perspectivas políticas futuras de un expresidente que está dispuesto a destruir la democracia estadounidense en un intento por mantenerse en el poder. El interminable dilema del Partido Republicano sobre Trump. El juicio mostró que el Partido Republicano se encuentra esencialmente en el mismo lugar desde que Trump descendió su escalera dorada en 2015. Muchos de sus líderes más prominentes desdeñan al expresidente, pero tienen miedo de confrontarlo debido a su vínculo casi místico con la base conservadora. Esto ha llevado recientemente a los representantes republicanos de la Cámara a legitimizar su ala extremista y conspiradora al abrazar al representante pro-Trump Marjorie Taylor Greene en una estrategia que amenazaba con alejar a más votantes centristas. Mientras tanto,
los miembros de la Cámara y el Senado que votaron a favor de condenar a Trump se han enfrentado a la censura de los partidos estatales y una reacción violenta de los votantes en casa. Hay una pequeña oportunidad para aquellos que quieran llevar al partido en una dirección post-Trump. Haley, ex embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur, utilizó una entrevista con el medio político para distanciarse del expresidente antes de su absolución la semana pasada. Y el gobernador de Maryland, Larry Hogan, otro posible candidato presidencial de 2024, expuso el caso a favor del cambio del domingo. Esto no ha terminado. Vamos a decidir en los próximos años cuál es el destino de Donald Trump y el Partido Republicano, dijo Hogan a Jake Tapper en The State of the Union en CNN. Trump está tratando de escapar de la justicia como una victoria política y promete emerger pronto en el centro de atención. El expresidente planea utilizar las próximas primarias de mitad de periodo para vengarse de los republicanos que se le volvieron contra él y demostrar su poder de permanencia como líder de facto del Partido Republicano. Sin embargo, tiene otras preocupaciones. CNN ha informado que el expresidente teme que pueda enfrentar cargos criminales por su incitación a una turba el 6 de enero y el legado del juicio y lo que expuso podría dañar permanentemente a Trump. Impresionante evidencia de video mostró cuán cerca del peligro estuvieron el entonces vicepresidente Mike Pence y los legisladores. Y el informe del viernes por la noche de CNN sobre nuevos detalles sobre una llamada telefónica de Trump el 6 de enero con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, planteó serias preguntas sobre lo que sabía el presidente y cuándo. Si bien es concebible que Trump pueda ser un fuerte contendiente para las primarias presidenciales en 2024, es más exagerado verlo como un candidato nacional viable, dado los métodos extremos que tomó para aferrarse al poder el 2020. La apuesta de McConnell tras el juicio político a Trump. La falta de voluntad de los republicanos de restringir a Trump ha llevado a dos juicios políticos, a la pérdida de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, múltiples abusos de poder y manejo fallido de Trump de una pandemia que ha matado a casi 500,000 de estadounidenses. Pero la base demográfica del partido significa que la única ruta al poder sigue dependiendo de una participación activa de los partidarios más leales a Trump. Este choque entre el poder y los principios que subrayan mejor por el comportamiento contradictorio de Mitch McConnell en el juicio, el republicano de Kentucky votó a favor de absolver a Trump sobre la base dudosa de que la Constitución prohíbe juzgar a un presidente acusado una vez que deja el cargo. Pero inmediatamente después de emitir su voto, el líder republicano criticó a Trump en un discurso en el Senado, diciendo que sus acciones ante los disturbios fueron una vergonzosa negligencia del deber. La situación de horcajadas dejó a McConnell enfrentado la situación a
horcajadas dejó a McConnell enfrentando cargos de hipocresía y conveniencia política extrema, especialmente desde que estableció la excusa constitucional para los senadores avergonzados de enfrentar los crímenes de Trump, al negarse a celebrar el juicio cuando Trump aún estaba a cargo. Pero todo lo que hace McConnell se explica por su deseo de mantener unida su conferencia al servicio de mantener o recuperar el poder. En este caso, con las elecciones parciales del próximo año, McConnell había visto cómo la representante Liz Cheney tuvo que luchar por su puesto número 3 en el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes después de votar para acusar a Trump. Si hubiera emitido un voto similar, seguramente se habría enfrentado a una pelea por su liderazgo o al menos habría visto su autoridad con su conferencia destrozada.